vamos a tomar contacto inmediato desde Arequipa y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la señora Julia Torreblanca, ella es la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y le agradecemos como siempre la diferencia que tiene con RCR. Qué gusto de saludarla, señora Torreblanca, muy amable como siempre. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y gracias por la invitación. En primer lugar, nos gustaría un poco conocer el punto de vista de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía respecto a esta pretendida ampliación del registro integral de formalización minera Reinfo, ¿no? Considerando que está siendo impulsado por un sector de legisladores de distintas bancadas que pretenden, como es de conocimiento público, ampliarlo hasta el año 2027. ¿Qué efectos puede tener ello? Como ya hemos conversado anteriormente, la ampliación del Reinfo no hace sino prolongar la ilegalidad de nuestro país y nos afecta a todos los peruanos. Entonces necesitamos tomar con mucha seriedad esta revisión y nuevamente invoco a los señores congresistas para que pongan y antepongan los intereses del país a los intereses propios. Sabemos que estamos en un contexto preelectoral, pero el riesgo de ampliar el reinfo implica también el hecho de que nuestro país pierda competitividad ante el mundo, que nuestro territorio se siga perjudicando y dañando ambientalmente y sobre todo que las personas que trabajan para los mineros que están tanto en el Reinfo como no en el Reinfo, los ilegales, tengan condiciones inseguras en sus labores de trabajo. Usted acaba de señalar algo bastante sensible, en el sentido que, uno, estamos en un proceso electoral y segundo, que conocemos por una suerte de tradición en los últimos años en nuestro país que este proceso electoral a diestra y siniestra nos permite conocer ofertas muchas veces inimaginables, ofertas políticas inimaginables en nuestro país. En ese contexto, en esta situación, ¿cuánto vulnera, cuánto quiebra la seguridad jurídica si es que se pretende ampliar el reinfo, entendiendo además que en una época electoral muchos de los agentes inversionistas, muchos de los agentes económicos siempre hacen una pausa para saber quién será el próximo gobierno, cuáles son las medidas que se van a tomar? ¿Cuánto nos afecta la seguridad jurídica si es que se aprueba la ampliación del reinfo? Mira, como decía hace un momento, esta ampliación nos impacta a todos los peruanos, pero el Tribunal Constitucional ya ha sido claro y ha reconocido la necesidad de tener un marco normativo donde no se exoneren las responsabilidades penales por delitos ambientales ni responsabilidades civiles o administrativas durante el proceso de formalización minera, por lo que la prórroga del régimen transitorio y este reinfo va y contraviene esta sentencia. Y además la misma comunidad andina, la CAN, en su dictamen 007-2025 determinó que el Perú ya incumplió la política andina de lucha contra la minería ilegal, y tomando en cuenta la última extensión del Reinfo, no la que se está discutiendo ahora, y exigió al país abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen la formalización o regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional, a fin de garantizar la prevención y control de la minería ilegal. Y adicionalmente, la Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación ante la ampliación del Reinfo, afirmando que contribuye con la continuidad de la informalidad y no de la formalización efectiva de la minería artesanal y pequeña minería. Se refirió también la Defensoría del Pueblo a la débil institucionalidad y capacidad de las DREMS, las Direcciones Regionales de Energía y Minas, y los GREMS, las Gerencias Regionales de Energía y Minas, que operan en condiciones precarias, lo que al final permite que la minería ilegal continúe extendiéndose. Entonces nos impacta mucho. Y además, si es que las autoridades competentes deciden aprobar una nueva prórroga del Reinfo, lo cual sería lamentable y nos consolidaría como un país que premia al informal o al ilegal, debe incorporar mínimas condiciones para que solo quienes aún se encuentran inmersos en el proceso, que son 31.553 reinfos, puedan continuar en carrera de la formalización, de modo que la extensión del plazo no reproduzca los errores de las anteriores ampliaciones y se cumplan con la sentencia del Tribunal Constitucional y también
con el mandato de la CAN y de la Defensoría del Pueblo. Entonces, es necesario aplicar filtros técnicos, legales y ambientales para garantizar que solo permanezcan en el registro aquellos operadores que acrediten un compromiso real con la legalidad, la sostenibilidad y sobre todo con la trazabilidad de la actividad. Ahora, usted ha tocado el tema del registro y me parece pertinente, ¿no? También otra de las pretensiones es dejar sin efecto, ¿no?, las observaciones, la exclusión de más de 50.000 mineros informales e ilegales. ¿Qué consecuencia puede traer ello? Para empezar, sería un grave error de nuestros legisladores el promover una medida similar. Sí, y que una de las buenas acciones adoptadas en el régimen anterior, el gobierno anterior, fue excluir estos 50.000, más de 50.000 reinfos, porque eran ya registros que, como el 90% más o menos, estaban suspendidos ya más de 4 años y no reportaban actividad minera alguna, es decir, no estaban haciendo ninguna actividad. Tampoco presentaban documentación requerida, ni siquiera un RUC activo con actividad minera, no presentaban declaración semestral de producción, tampoco un IGAFON. Entonces, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, solamente el 4% de estos 50.565 mineros cuyos procesos de reinfo concluyeron ya han presentado un recurso de reconsideración o apelación ante el Ministerio o Consejo de Minería. Entonces, necesitamos todos entender que en el Perú no podemos normalizar la ilegalidad. Y si ya se tomó una medida como la que se tomó en el año pasado, perdón, en julio del 2025, en la que se declara concluido el proceso de formalización de 50.565 inscripciones del reinfo correspondientes a estos mineros que tenían su inscripción suspendida por más de un año al 30 de junio del 2025, lo que corresponde es que los legisladores apoyen esta medida y dejen estos reinfos suspendidos que no representan 50.000 personas, por si acaso, sino que son, como les decía, reinfos que estaban en el papel, pero en la práctica ya no, ya estaban concluidos. Entonces, no se debe aceptar esta reinclusión al reinfo de quienes ya estuvieron suspendidos, no realizaban actividad o tenían duplicidad en sus registros en áreas similares o en áreas que no eran las correctas tampoco. Entonces, porque son áreas restringidas o prohibidas. Entonces, es algo que no debemos aceptar de ninguna manera. Estamos dialogando con la señora Julia Torreblanca, que es la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Quienes impulsan la ampliación del reinfo hasta el 2027 esgrimen que, como argumentación, que como no se ha aprobado la ley MAPE, hay que ampliar el reinfo. Pero explíquenos bien, hay un marco legal vigente. Existe ya un marco legal vigente que permite que pequeños mineros y mineros artesanales puedan iniciar actividades cumpliendo con las normas. No necesitan una nueva ley MAPE. La nueva ley MAPE se necesita para simplificar los procesos, para poder hacer más ágil este proceso de pedir una concesión, de poder tener actividades permitidas con explosivos aprobados, debidamente fiscalizados y también con normas ambientales en tiempos más cortos. Pero hoy día cualquier persona que quiera iniciar actividades cumpliendo obviamente los requisitos, puede obtener autorización del correspondiente gobierno regional a fin de tener su inscripción como pequeño minero o como minero artesanal. Entonces existe ya este marco y es necesario entender que sí hay mineros que han iniciado sus actividades siguiendo las normas sin acogerse al REINFO. Ahora, he conversado con distintos observadores, analistas, y lo que señalan con mucha precisión es que en este momento la minería ilegal utiliza el reinfo para seguir utilizando y se ha convertido en un ilícito que no tiene ninguna persecución en el país. ¿Cómo se observa esto de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía? Es cierto. Lo que ocurre es que el reinfo ha venido siendo usado como un escudo contra la legalidad.
El reinfo ha sido solamente un cascarón para proteger a los ilegales y a los pocos informales que sí están siguiendo los pasos para lograr tener en algún momento ya una autorización formal y acogerse e integrarse al régimen común, digamos, que no es proceso de formalización. Entonces, porque la inscripción en el registro, en el Reinfo, no es igual a ser un minero formal, sino que representa solamente es una etapa transitoria dentro del proceso, en la que el minero puede continuar sus actividades siempre y cuando cumpla las condiciones de permanencia que están establecidas en el Decreto Supremo 001-2020 EM y sus modificatorias. Entonces, estas condiciones de permanencia en el registro y continuar con exclusiones permite avanzar con el proceso de formalización con aquellos que están en capacidad de llegar a ser formales y erradicar a los que están trabajando en zonas prohibidas o en concesiones de terceros sin autorización. Así que además permite que a las autoridades policiales y de justicia del Estado puedan hacer su labor contribuyendo a la seguridad de los trabajadores. En ese sentido, necesitamos entender que el reinfo no es un permiso para desarrollar minería por siempre, es un permiso que debió ya haber terminado, porque solamente era la etapa transitoria para poder cumplir con requisitos mínimos y luego integrarse al régimen común para lograr desarrollar minería de manera formal. Lo que está ocurriendo hoy día es que todos, y avalados por muchas normas del Congreso y por la falta de acción de algunas de nuestras autoridades, están usando el reinfo para desarrollar minería en zonas prohibidas, para desarrollar minería sin control alguno, están usando el reinfo para transarlo en el mercado, solamente como un papel para que si es que en algún momento son auditados se muestre el reinfo y la policía ni el Ministerio Público está procediendo a denunciar a los mineros que cuentan con un reinfo bajo la excusa de que tienen un reinfo, cuando no se preocupan de revisar si el reinfo está vigente, si quien cuenta con el reinfo está cumpliendo con las normas y si es que quien cuenta con el reinfo además está desarrollando la actividad minera en el lugar donde está autorizado el reinfo. Mucha gente presenta un reinfo de Arequipa y está trabajando en Trujillo o viceversa. Entonces, y no hay una preocupación. Se han visto reinfos además cuyas coordenadas UTM están en el Océano Pacífico y nadie está haciendo ese cruce. Entonces necesitamos ponernos firme, no permitir que se reingresen los 50.000 y pico reinfos nuevamente, que fueron ya suspendidos y que fueron retirados del registro, no pueden ser reincorporados y es más, debe dejarse de usar el reinfo como un escudo y una protección contra la ley. Entonces, es muy serio lo que está ocurriendo y por eso invoco a nuestras autoridades, no solamente al Ejecutivo, sobre todo al Legislativo, para que los congresistas que están evaluando esta posible ampliación revisen esta norma con la seriedad que amerita y no pensando en un proceso electoral donde nos está en juego el país, no solamente los mineros que están en proceso de formalización. Usted nos acaba de dar un último dato bastante relevante. ¿Hay reinfos que incluso figuran como zona de operación en el Océano Pacífico? Correcto, lo que pasa es que nadie los ha vigilado, porque cuando uno presenta el reinfo, pone coordenadas UTM, entonces es labor del Ministerio de Energía y Minas el cruzar la información para ver que el reinfo esté ubicado en una zona permitida. No debería permitirse un reinfo en la concesión de un tercero, no debería permitirse un reinfo en Machu Picchu ni tampoco en el Océano Pacífico. Entonces, ese cruce de información es el que se tiene que continuar haciendo para continuar retirando o excluyendo del reinfo aquellos mineros que están con información que no es correcta o que no están cumpliendo con los requisitos. Entonces, en lugar de que nuestros congresistas estén pensando en reincluir a 50.000 y pico, que decía yo, reinfos que ya fueron excluidos, deberían estar viendo cuáles son los mecanismos más rápidos para excluir a más. Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ustedes se están reuniendo con autoridades del sector de energía y minas, con autoridades del gobierno y con el propio Congreso
para hacerle ver cuáles son los riesgos de una pretendida ampliación y dejar sin efecto la exclusión? Así es, estamos tratando de trasladar la información y la preocupación que nosotros tenemos a fin de que entiendan que el reinfo nos afecta a todos los peruanos, que impacta al país y que además espanta las inversiones internacionales o nacionales serias que quieren continuar desarrollando o quieren venir a nuestro país a desarrollar minería de forma legal, siguiendo todos los pasos y los controles que nuestras leyes estipulan para los que hacemos minería formal. ¿Y esto en este momento se constituye en un freno para las inversiones, señora Torreblanca? Sin duda, porque nadie va a invertir en un país en donde tenemos concesiones mineras que podrían ser sujeto de invasión por parte de mineros que con un reinfo podrían instalarse en una concesión propia sin control del Estado y sin el apoyo policial correspondiente, porque cuando la policía quiere actuar, piensan que el reinfo le da la autoridad y el derecho al ilegal o al informal a continuar desarrollando actividades incluso en la casa ajena, ¿no? Y la última preocupación es que sigue creciendo la actividad de minería ilegal, ¿no? Lo que vemos en Piura, por ejemplo, en Suyo, en Sapillica, en Lomas, en Paima, en Ayabaca, es muy preocupante. Lo que vemos en Cajamarca, la zona de Bambamarca, Sinchao, la zona del Tingo, parte de Hualcayot, o zona de Cajabamba, Chota, o lo que estamos viendo en el corredor minero del sur, zonas colindantes a Las Bambas, o también en Michiquillay, que está en Cajamarca, en zonas colindantes. ¿Cómo están observando la labor de interdicción que hace el gobierno, pero este incremento exponencial de la minería ilegal? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para evitar que en esta situación que estamos viviendo se siga ampliando? Y no solamente es minería ya ilegal, sino que viene asociada al crimen organizado. Y lo que nos han estado comentando hace unos días que hoy ingresan por zona de frontera lo que se denominan los mineros, los pequeños mineros empresarios, que no son otros que mineros ilegales. ¿Cómo se está observando esta situación, señora Torreblanca? Con mucha preocupación porque nosotros podríamos perder nuestro territorio en manos de estos mineros empresarios si es que el país no solamente representado por el Ejecutivo Legislativo, sino nosotros, todos los peruanos, tomamos con seriedad que la minería ilegal no puede continuar. Entendemos que en un contexto de precios altos, no solamente de oro, sino también de cobre, se podría multiplicar el apetito de estos mineros por continuar desarrollando minería ilegal sin control alguno en nuestro país. Y esto no solamente es avalado, sino es promovido por este Reinfo, que si bien es cierto, fue un registro creado, creemos nosotros con buena intención para formalizar a los menos mineros ilegales que habían hace 20 años, hoy día se han convertido en un incentivo perverso en el que lo que hace es proteger a aquel que porta un reinfo, que muchas veces lo adquiere por internet para excusarse y para prevenir que la policía o el Ministerio Público o las autoridades puedan actuar o quieran actuar. Entonces, es un círculo vicioso que genera el reinfo, un incentivo perverso y necesitamos pararlo. Entonces, hay iniciativas como la que se propone de hacer un censo minero. Ese censo minero, para poder identificar dónde y quién está, en qué sitio, no es necesario. Es un gasto al Estado y no nos va a permitir tener una foto de todas las zonas en donde se está desarrollando minería ilegal, como con La Pampa o en La Rinconada, porque es imposible que los censadores cuenten con las condiciones de seguridad para poder ingresar. Entonces, nuevamente, si es que se apoya esta iniciativa, solamente se está buscando de otra forma perpetuar el régimen de formalización al no poderse cerrar. Entonces, para poder nosotros combatir no solamente la minería informal, que está incluida en el reinfo, aunque el reinfo sea comprado en el mercado, como para tener solamente un papelito que nos proteja de la ley, sino que también para poder lograr parar, que sigan ingresando personas a nuestro país a hacer minería
ilegal, sin controles, sin respetar el medio ambiente, sin respetar a la persona, violando derechos humanos, necesitamos que se cierre el Reinfo. Es el primer paso. Ese es el primer paso. Y además necesitamos que el Estado destine los recursos necesarios para que el Ministerio de Energía y Minas cuente con más personas para poder revisar no solamente los reinfos, sino también los nuevos pedidos de aquellos que quieran empezar minería de forma legal. Y además para poder lograr fiscalización eficaz en la zona. Hay un debate aquí porque la ley 3223 se le da al Ministerio de Energía y Minas la facultad de fiscalizar a la minería ilegal y a la minería en proceso de formalización. Sin embargo, el reglamento lo contrapone, se opone a esta ley, por lo cual estamos a tiempo para que el Ministerio de Energía y Minas pueda, por la ruta correspondiente, firmar los convenios con OEFA o con Ocinermin o que el Estado le dé a OEFA y Ocinermin la competencia y la obligación de fiscalizar la minería en proceso de formalización y también la minería ilegal y cerrar aquellas actividades que nos están dañando a todos. Entonces necesitamos ponernos las pilas, necesitamos trabajar una estrategia, necesita recursos, se necesita fiscalizar, se necesita además tener la trazabilidad de los explosivos. No se puede tener un régimen simplificado para explosivos. Se pueden reducir los plazos, sí, pero se necesita contar con la opinión del Ministerio de Energía y Minas para determinar si la cantidad de explosivos y el tipo de explosivos que pide aquel minero que tiene reinfo son los correspondientes. De lo contrario, le estamos entregando armas letales a los mineros para que puedan también venderlas en el mercado negro y sean usadas después en diferentes crímenes que ya estamos viendo cuando se vuelan casas o se están haciendo extorsiones a diferentes personas en lugares distintos de nuestro país. Entonces, necesitamos trabajar juntos en esta estrategia integral que ya estaba impulsándose por el Ejecutivo antes del último cambio, de tener a todas las entidades que tienen competencia en la minería para que puedan trabajar cada uno desde su instancia de manera integrada, logrando que se formalicen los pocos que siguen en el reinfo o los 30.000 reinfos que todavía están en proceso y ya pasen al régimen único que tenemos y deberíamos tener sin procesos de formalización y lograr que en adelante todos cumplamos las normas como corresponde. Entonces necesitamos todos empujar para que tanto el Ministerio de Energía y Minas como las otras entidades que son Ministerio del Ambiente, SUCAMEC, y OEFA o Cinermin, entre otros, puedan trabajar de manera integrada para lograr de que el proceso de formalización termine y sea auditado correspondientemente y se haga la trazabilidad no solamente de los insumos, sino también del mineral que llega ya a las plantas de tratamiento. Entonces se necesita tener un sistema interoperable de la minería pequeña y minería artesanal, que ya está creado, pero necesita ejecutarse en la práctica, y también esa ventanilla única para la formalización minera, orientándonos a fortalecer la trazabilidad de los minerales y los insumos que comentaba, para poder mejorar también la coordinación entre SUNAT, SUCAMEC, INGEMET y la Policía Nacional. Mientras que los gobiernos regionales mantienen solamente o debieran mantener un rol de coordinación administrativa con el ministerio, pero es el Ministerio de Energía y Minas el ente rector que debe coordinar y orquestar todos estos esfuerzos. Señora Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Conversábamos con Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Hacemos una pausa, seguimos con más presente edición de RCR, Red de Comunicación Regional.